Mañana se va a estar celebrando el 25 de mayo, un nuevo aniversario de lo que fue la revolución de 1810, para charlar un poco sobre aquellos tiempos, lo que ha sucedido, lo que fue pasando y al día de hoy, digo, cómo se ve ese momento histórico de nuestro país. Estamos en comunicación telefónica con Catalina Cábana. Ella es licenciada en Historia, analista política, profesora de Arte, Filosofía y Ética. Catalina, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y por charlar este ratito con nosotros. Bueno, se viene el 25 de mayo, mañana. Quiero saber un poco y quiero conocer qué mirada tenés vos con respecto. Sé que digo, la historia argentina es muy amplia y son muchos años para analizar, pero Ujú. lo quiero tocar con la actualidad, ¿no? Y lo que supuestamente iba a suceder mañana, este famoso pacto de mayo que se iba a realizar y que tanto se venía hablando, como con este peso simbólico, ¿no? Que tiene el mes de mayo o el 25 de mayo para la historia argentina. ¿Qué lectura haces vos de esto y con respecto a esta situación? Sí, bueno, está buena la pregunta, porque este gobierno tiene como esta constante de agarrar títulos o nombres, ¿no? Rimbombantes, ¿no? Como el pacto del 25 de mayo, como esta cosa de hagamos un pacto con todos los gobernadores para refundar la Argentina, ¿no? Una cosa así, basado en en ciertos principios que, si bien ya están en la Constitución, algunos estarían como más del lado del Cabildo de Buenos Aires, ese que esperaba que liberen a Fernando VII, que el lado del Cabildo que buscó la independencia, ¿no? Eh, no como, o sea, si teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que está dentro de la ley base, que es el RIGI, ¿no? Que es este régimen de acceso a los inversionistas, donde podría venir gente de afuera y comprar nuestros recursos así libremente. Digo, lo que se planteó aquel 25 de mayo fue totalmente contrario a Claro. eso. Entonces, a veces hace como un poco de ruido, a mí particularmente me hace ruido a veces cuando toman estos títulos y como que linkean con situaciones donde en realidad se estaban construyendo otras ideas y se estaba buscando un país distinto, que aparte siempre estos personajes que buscaron esta gesta buscaron un país que incluya y que sea para todos, ¿no? Entonces, a veces cuando pasan estas cosas a mí me hacen un poquito de ruido. Y además el término pacto también, digo, porque la ley suprema es la Constitución. Y antes se firmaban pactos porque no había una Constitución y porque no estaban todos incluidos. Entonces las provincias iban firmando sus pactos y después, es más, de hecho, si leemos la Constitución, dice, en vista de los pactos preexistentes, se Claro. firma y se llega a este fin, ¿no? O sea, es como que después de un montón de negociaciones y después de un montón de charlas y después de un montón de cosas que pusimos sobre la mesa, logramos llegar a la Constitución. O sea, no tendría que haber nada por encima de la Constitución, o por lo menos intentar hacer eso, porque es ningunear la ley máxima, pero tampoco me sorprende porque hay un ninguneo constante de las instituciones. Mm. Eh, Sobre Pienso, todo, ¿no? Sí. no, te iba a decir esto que vos hablas de utilizar nombres o figuras o no sé, esto el 25 de mayo y demás, Ujú. y cómo la actualidad es sumamente contraria a lo que sucedía en aquellos momentos o que se utiliza de manera contraria. Pienso también en la figura de Alberdi, ¿no? Ya que estamos hablando de la Total. Constitución y demás, que se lo utiliza a Alberdi o se lo nombra a Alberdi ahora en un montón de situaciones y en un montón de cosas que Alberdi opinaba todo lo contrario. Exactamente, y no solo eso, sino que también se retrotrae la historia hacia fines del siglo XIX, ¿no? Y con ciertos títulos como, no, pues la Argentina, que era una potencia mundial, También. donde el mundo era totalmente distinto, ¿no? Donde no podemos o sea, no podemos comparar un mundo completo, ¿no? O sea, no solo la Argentina, y un mundo completo de 1890 con el mundo de hoy. No se puede. Y no podemos tampoco empezar a decir, bueno, en aquel momento éramos potencia y hoy no lo somos, porque en el medio pasaron grandes cosas. La Argentina siempre fue un país de avanzada en un montón de situaciones, ¿no? Y hay algo que como que vengo pensando mucho en estos días, que es eso, donde siempre que llegamos a estas fechas es como una gran oportunidad para pensar en los grandes aciertos que tuvo este país, ¿no? O sea, y las grandes cosas que se hicieron. Y una fue ese 25 de mayo, donde
había dos bandos, ¿no? Había un bando que era como este que te decía de esperemos a ver qué pasa, mirá si justo liberan a Fernando VII, y otro que dijo, ¿y a mí qué me importa si lo liberan? O sea, yo no quiero depender más de otro lugar, quiero que nosotros dependamos de nosotros mismos, ¿no? Y protegernos a nosotros y generar nosotros, y no se nos enseñó esa historia. No se comunica desde ese lado de la historia, siempre se comunica del lado como, no, bueno, traicionamos a Fernando VII y no sé qué, y entonces, en realidad lo que queríamos era que se libere a Fernando VII. Sí, no queríamos, había una parte que quería eso y otra que no, y esa que no fue la que, a pesar de todos los obstáculos habidos y por haber, avanzó y siguió hasta la independencia. Y me parece que está bueno plantearnos días como hoy esa reflexión y decir, bueno, esa gente en ese momento pensó en un proyecto y fue mucho más allá de sus propios egos. O sea, Belgrano no andaba al grito de yo voy a ser el primero en darle lugar a las mujeres o voy a ser el primer abogado que se le ocurrió ser militar. No decía eso. Belgrano salió a decir otras cosas. Entonces, me parece que está bueno un poco ver los aciertos de la historia, porque los errores los repiten demasiados y cuando nos repiten tanto los errores es muy fácil caer en una construcción negativa de la identidad. Sí, de hecho pienso en el nombre de Manuel Belgrano, que vos acabas de mencionar, y tenía, entre comillas, ¿no? Y que se entienda bien, solo el cargo de vocal en esa primera junta. Era un vocal. Claro. Era un vocal, y vos fíjate que igual también es muy importante, ¿no? El rol de vocal de él. Claro, pero te quiero decir en esto de ponerse por delante de, digo, exacto, esto, si yo no soy el secretario, no soy nada, tipo, yo no soy el... No, él no fue con ninguna ínfula. De hecho, un día como hoy, un 24 de mayo, se dice, ¿no? Que Belgrano estaba totalmente sacado y fue como tipo, mira, si el virrey mañana a las 3 de la tarde no se va, voy y lo saco yo a patadas. Pero no era como para que después digan que yo fui y lo saqué a patadas. No, claro. O sea, no estaba en esa tesitura, y está un poco, y es necesario un poco conectar con esos personajes que buscaban una construcción nacional de otra manera, ¿no? Desde lo propio, desde lo local, incluso personal, o sea, tanto San Martín como Belgrano, como Güemes, otro que también muy olvidado en la historia, gente que escuchaba a los pueblos originarios, que escuchaba a los locales, que tenía sus gauchos, ¿no? Y le decía, bueno, a ver, contame, ¿a vos qué te parece? Sí, y siempre nos cuentan la historia como, no, porque la clase alta o no, ellos estaban con la gente. Entonces, bueno, a ver, contame, ¿qué necesitas? ¿Qué ves vos? ¿Qué conocés? Y esa historia no te la cuentan. Y eso es lo que está bueno. ¿Y por qué crees, Cata, que ha sucedido esto a lo largo de muchísimos años? Yo creo que me parece, al menos mi sensación es que desde hace algunos años a esta parte empezó como este revisionismo histórico, primero de bajar, digo, y que se entienda bien, del pedestal a todos estos personajes de la historia argentina, y mostrarlos como lo que eran. Esto, Belgrano el 24 fue, dijo, si mañana se va, lo saco a la piña, siendo Belgrano, que creo que en estos últimos años sí se empezó como a mostrar o se empezó a conocer esta faceta de estos grandes próceres o de estas grandes personalidades de la historia argentina. Pero ¿por qué crees que durante tantísimos años y tantísimas décadas no se los podía cuestionar o no se mostraban como otras caras de estos personajes? Esta historia que vos decís que se contó, que se fue contando, que no mostraba esto de el acercamiento a los pueblos originarios, el pensar en las mujeres, digo, en todas estas cuestiones. Y son políticas culturales en realidad. O sea, generalmente todo depende de cómo el que está en el poder decide contar el pasado. Lo mismo que el lugar que se le da a la cultura, ¿no? Al arte y estas cosas. Y pensá que durante mucho tiempo siempre se habló de San Martín, padre de la patria. No se habla de Belgrano y se lo nombra como el otro padre de la patria. Y eso también tiene que ver con 100 años del siglo XX militar argentino, ¿no? O sea, porque no nos podemos olvidar de la impronta militar que hemos tenido en el siglo XX, donde los que estaban en el poder eran militares y entonces iban a ensalzar a un militar, que es San Martín. Belgrano no era militar, era un abogado. Entonces lo corremos un poquito, vamos a poner a San Martín. Cuando en realidad tienen que estar a la par. O sea, los dos eran tipo Batman y Robin, eran super amigos, sí. Tienen que estar ahí, Superman y Batman. Después, bueno, tiene que ver, bueno, estos últimos años, como vos bien decís,
la política cultural justamente fue conectar a las infancias con la historia, y entonces aparece Samba, aparece Paca Paca, que es maravilloso, porque hoy los nenes, o la generación que creció con eso, llega al cabildo y lo reconoce. Te dice, ese es Paso, esa es Larrea, ese es Belgrano, ay, mira, ahí está Juana Zurduy, ay, Samba, y no toques tal cosa porque viajás en el tiempo, porque se acuerdan del capítulo de Paca Paca. Claro. Y fíjate lo que está pasando hoy. ¿Qué fue lo primero que atacaron? Paca Paca. Sí, sí, O sí. una de las cosas que se atacan, digo, los medios públicos, ¿no? Entonces, también tiene que ver con qué acceso le damos a la gente a nuestra historia. El otro día veía una nota donde paraban gente en la estación de tren y le preguntaban en qué año había sido la independencia y no podían responder. Y es como algo que, tipo, tenés que saberlo. 1816, o sea, es como algo que tiene que estar ahí hoy, por lo menos 9 de julio, si va el 9 de julio es la independencia. Pero en algún momento se decide de alguna manera como que la gente no hable de historia, no piense en historia, no participe, no se incorpore. ¿Viste? Cuando te dicen no participes de política porque no está bueno, no hables de esas cosas, no estudies. Ay, la historia es un embole, ¿para qué vas a ponerte a leer historia? Sí, Y sí, sí. porque es un poco de construcción del pensamiento crítico. Entonces, si yo hago que la gente no se meta ahí, es más fácil. Sí, desde ya. Pienso también en esto de las mujeres, ¿no? Y cómo ahora, por ejemplo, con También. el billete que va a tener a Del Valle, a Remedios del Valle, Ujú. la va a poner en un lugar o la empieza a mostrar en un lugar que siempre tuvo, digo, pero que nunca se había mostrado. Y cómo Exacto. hay un montón, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A mí me encanta la historia, digo, y es un tema que me apasiona hablar, leer. Cuando se habla de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que se la pone Ujú. como en un lugar sumamente menor. Sí. Y Bueno, no, puso la casa, viste, como, bueno, solo hizo eso, digo, y si te lees, no, y las mujeres en la revolución estaban representes. O sea, pasa claro, que, digo, los cuadros que se pintaron en tiempos posteriores, o lo que se rescata después, que también tiene que ver con estas políticas culturales, donde prefieren que las mujeres sean más invisibles, no les ponen. Y entonces, después, ¿qué se construye? Una historia con hombres. Y, y por más que lo pensemos, en el imaginario colectivo desaparece la mujer. Entonces, después aparece María de Remedios del Valle, Juana Zurduy, Macacha Güemes, y vos decís, pero ¿estas mujeres estaban locas? ¿Cómo van a agarrar un sable? No estaban locas. Había un montón de mujeres que agarraban el sable, porque o agarraban el sable o te mataba un realista. Y estaban en esa, ¿no? Entonces tenían sus ejércitos y su gente que las acompañaba, y que eran hombres también. O sea, no era como, ay, me lidera una mujer, qué poco hombre que soy. No. no, Eh, de hecho, bueno, hablábamos de Belgrano, que Belgrano le daba un rol sumamente importante en la estructura, digo, de las organizaciones y demás. No es claro. Por eso, y que aparte Belgrano dice que tienen que estudiar, que se tienen que formar, que eso va a claro. hacer que sean mejores madres. No, por eso, hay como una revisión de la historia que es muy interesante y que hay que darle espacio a esa revisión, porque va a construir una mejor Argentina. Por ahí es un poco pretenciosa mi pregunta, Cata, pero ¿ves a alguien actual que en 200 años, digo, se pueda hablar de su figura política y de lo que ha hecho o ha trascendido? Como nosotros hoy estamos hablando de aquellos personajes de la historia, en 200 años ¿alguien hablará de algún personaje actual? Sí, bueno, actual de hoy. Sí, digo, de los últimos 20 años, 30, 40, como de este momento de la historia Sí. argentina. Bueno, yo creo que más allá de los partidismos y las ideologías, eh, el rol de Néstor y Cristina va a tener que estar, ¿no? O sea, me parece que fue como, es el quiebre después de la crisis del 2001 y la reconstrucción, ¿no? De una Argentina totalmente quebrada, y que justamente son artífices de una política cultural de apertura. Me parece que ellos dos, sí, aparte tienen un tiempo contundente, ¿no? En la política como para que sean nombrados. Yo particularmente me imagino cómo van a escribir un libro de historia dentro de 50 años y van a nombrar a esta gestión. O sea, a mí me da mucha curiosidad, ¿no? No sé, un presidente que habla con su perro muerto y que las luces Sí, sí. del cielo, ¿no? Toda esa cosa mística. Pero bueno, hay que ver cómo se terminan estos 4 años de mandato, ¿no? A ver qué pasa también. Pero bueno, me parece que en estos últimos años ellos dos son como los personajes más emblemáticos, ¿no? Estos del 2001.
Cata, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. La verdad que siempre es lindo charlar con vos, es apasionante y espero que se pueda repetir en algún otro momento. Muchísimas gracias, que tengas lindo día. Igualmente, cuando quieran, les mando un abrazo. Gracias, Chau, chau. Chau, chau. Charlábamos con Catalina Cábana, licenciada en Historia, analista política y profesora de Arte, Filosofía y Ética.